Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a estudiar un conjunto de funciones que por su uso frecuente en programación las hemos denominado como funciones útiles para ciencias de la computación y la primera clase justamente va a estar destinada, la primera parte de la clase va a estar destinada a la revisión de la definición de estas funciones. Después hablaremos de o discutiremos algunos ejemplos prácticos de su uso. Bien, aquí les pongo simplemente la definición de algunas funciones que las estaremos utilizando a lo largo del curso y que probablemente ustedes ya las han estudiado previamente, pero que sin embargo no es mala idea recordar brevemente su definición. Las funciones que vamos a ver, por lo menos la función exponencial y la función factorial, son funciones discretas. En el caso de la función logarítmica, su entrada va a ser números enteros como argumento o como base del logaritmo, y como el operando del logaritmo vamos a ingresar en general un número real, en este caso un número real no negativo. Bien, entonces en el caso de las funciones exponenciales, bueno, en este caso, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de dos variables, de a y de n. Vamos a asumir en general que a es un número real. Obviamente restringiremos esta definición cuando sea necesario. Pero en este caso, para la función exponencial, vamos a hablar de a, un número real, n es un número entero no negativo. Entonces, si nosotros definimos esta función a la n, esto implica multiplicar a consigo mismo n veces. Probablemente esto les parezca una trivialidad y hasta cierto punto lo es. Sin embargo, es importante que entendamos desde un punto de vista computacional la diferencia de esta definición con esta definición de acá, que es igualmente la función exponencial es igual a la exponencial de n-1, la función exponencial a la n, quiero decir, es igual a la n-1 por a. La diferencia entre estas dos definiciones es el modo en el que se calculan, y obviamente eso involucra que al final los programas van a ser diferentes. Si nosotros programáramos estas dos funciones para ser calculadas a través de una función, el escribir un programa en base a esta definición nos daría un programa iterativo, mientras que si nosotros usamos la segunda definición, esto nos daría lugar a un programa recursivo. Entonces, con esto lo que podemos ver es que en función de cómo definamos una función, podemos calcular la misma de manera iterativa o de manera recursiva, y evidentemente las dos formas de ejecutar el programa son distintas. Más adelante en el desarrollo de este curso hablaremos justamente de programas o analizaremos programas iterativos y programas recursivos. En cuanto a la función logarítmica, ustedes ya conocen la definición. Necesitamos definir una base. Usualmente esta base es un número entero más grande o igual que 2. A, en este caso vamos a asumir que es un número real positivo, ¿ok? Y la definición es tal como ustedes ven aquí. Acá simplemente lo que estamos escribiendo es lo que ya ustedes también probablemente han visto respecto de la función logarítmica, que nos permite el cambio de base de n a m, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren cambiar de base, usan esta ecuación que se indica acá. De tal manera de que el logaritmo en base n de a es igual al logaritmo en base m de a dividido por el logaritmo en base m de n. La función factorial es otra de las funciones que nosotros la vamos a usar a lo largo de este curso, y no es otra cosa más que para números enteros positivos, no es otra cosa más que la multiplicación de todos los números enteros comprendidos entre 1 y el número n, en este caso, para el cual nosotros estamos calculando el factorial.
De la misma manera, nosotros podemos, de la misma manera que en el caso de la función exponencial, que la definíamos de manera iterativa y de manera recursiva, el factorial también lo podemos definir de manera iterativa, como en este caso, y de manera recursiva, como en este caso. De hecho, el uso de estas definiciones equivalentes, la una iterativa y la otra recursiva, nos puede simplificar la vida cuando nosotros queremos, por ejemplo, demostrar cosas como estas que nosotros las sabemos, pero que quizá no hemos hecho una demostración. Bueno, quizá sí, en cuyo caso haremos un recordatorio nada más. Entonces, en este ejemplo, en el ejemplo 1, nos pide que demostremos que a a la 0 es igual a 1 para cualquier a distinto de 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a tomar como punto de partida la definición de la función exponencial recursiva. ¿Ok? De tal manera de que para que se dé, para que nosotros obtengamos esta respuesta, n, vamos a decir que es igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, nos queda a la 1 igual a la 1, perdón, a la 1 menos 1 por a. Y obviamente, pues, ya con eso queda demostrado que efectivamente a la 0, siempre y cuando a sea distinto de 0, por supuesto, es igual a 1, ¿no? Entonces, esto nos quedaría, reescribiendo todo de manera conveniente, nos queda a la 0 igual a por a, y evidentemente esto nos dice que a la 0 es igual a 1. Y evidentemente aquí se puede ver la razón por la cual a debe ser distinto de 0 para evitar la indeterminación que obtendríamos si a fuese igual a 0. En el caso del factorial de 0 igual a 1, de la misma manera nosotros podemos tomar como punto de partida para su demostración la ecuación que tenemos en este caso, la ecuación recursiva, o la función definida de manera recursiva para el factorial, y se demuestra que el factorial de 0 es igual a 1. Entonces, este es un breve repaso de algunas funciones que, como dije más adelante, las estaremos utilizando en nuestro curso. Bien, ahora vamos a empezar el estudio de funciones de redondeo. Estas funciones de redondeo se van a caracterizar por ser funciones de la forma o de tal manera que reciban como entrada un número real y nos devuelvan como resultado un conjunto o el conjunto de los números enteros o un subconjunto de los números enteros. Las funciones de redondeo que nosotros vamos a estudiar son la función floor o piso, ¿ok? Que en matemáticas se denota como con este símbolo, ¿ok? Vamos a estudiar la función ceil o techo, cuya notación es esta que estoy indicando aquí. Vamos a estudiar también la función round, la función fix, o en algunos casos también se la llama la función int. Todas estas son funciones de redondeo que nosotros vamos a estudiar y que obviamente, como su nombre lo indica, nos permiten redondear un número real con parte fraccionaria a un número entero, como hemos dicho. Obviamente la forma en la que se ejecuta el redondeo depende de la definición, o depende más bien dicho de la función que estemos utilizando, y eso es justamente lo que vamos a estudiar. Entonces aquí he dibujado 4 rectas numéricas, una justamente para ilustrar cómo funciona cada una de estas 4 funciones de redondeo. Y vamos a ver cómo operan las mismas a través de algunos ejemplos que vamos a escribir. Espero que a través de estos ejemplos quede claro cómo operan cada una de estas funciones de redondeo. En el caso de la función floor o de la función piso, como su definición lo indica, aquí está, por cierto, la definición de la función piso. En un momentito lo vamos a ver. La flecha indica que esta función redondea hacia menos infinito. La función ceil, como la flecha lo indica, implica que redondea hacia más infinito o en la dirección de más infinito. En el caso de la función round, redondea hacia más o menos infinito, y esto va a depender del número con el que esté trabajando. Ya daremos en un momento
ejemplos justamente para ilustrar cómo funciona esta función. En definitiva, round es una función que redondea hacia el entero más cercano. Pueden haber casos, obviamente, donde el número que yo quiero redondear tiene como parte fraccionaria exactamente 0.5. Si la parte fraccionaria del número real que intento redondear es exactamente igual a 0.5, entonces la función round redondea hacia el entero más alejado desde 0. La función fix o int extrae la parte entera de 1. Bien, entonces, dicho esto, pues empecemos poniendo un ejemplo, ¿ok? Y vamos a considerar que el número que queremos analizar es 0,5 en todos los casos y veamos justamente qué es lo que hace cada una de estas funciones. Ok, entonces, si nosotros calculamos la función floor de 0.5, como hemos dicho, la función piso redondea hacia menos infinito. Eso implica que el número entero que está más próximo a 0.5 en la dirección hacia menos infinito es 0. Entonces, en este caso, el resultado que obtendremos acá va a ser de 0. La función piso de 0.5 es igual a 0. En este caso, estamos queriendo calcular, para el segundo ejemplo, la función techo de 0.5. Por cierto, en la mayoría de programas o de lenguajes de programación, la función piso se declara o se escribe como floor, paréntesis, el número del que quiero calcular la función piso, y lo mismo la función techo se pone ceil, paréntesis, el número, y obviamente con eso puedo calcular el resultado de esta función. Bien, en este caso habíamos dicho que la función ceil redondea en la dirección hacia más infinito, entonces esta función devuelve el entero más próximo hacia más infinito que sea más grande o igual que el número del cual estoy queriendo calcular la función techo. En este caso, el número entero más próximo a más infinito, en la dirección hacia más próximo a 0,5 es 1. Entonces, la función ceil de 0.5 vale 1. Bien, en este caso lo que queremos calcular es el valor de la función round de 0.5, ¿ok? Entonces, round nos devuelve el entero más cercano, pero justamente aquí tenemos 0.5 que está justo en la mitad entre los enteros 0 y 1. Entonces, justamente en este caso aplica esta condición especial que hemos dicho que si la parte fraccionaria del número es exactamente 0.5, entonces la función round devuelve el entero que está más alejado desde 0. Entonces, en este caso, round de 0.5 nos devolverá como resultado 1. Ok, finalmente acá tenemos la función fix. Nos piden calcular el valor de la función fix de 0.5. La función fix lo que nos hace es devolver la parte entera del número. ¿Okay? En este caso, la parte entera es 0. Entonces, esto nos va a dar como resultado el valor de 0. ¿Ok? Entonces, justamente aquí hemos hecho en todos estos casos un ejemplo con un valor positivo menor que 1. Hagamos el ejemplo o repitamos este ejercicio, pero ahora con valores negativos. Tomemos 2.6 o menos 2.6. Entonces tomamos como entrada menos 2.6 en todos los casos y veamos cuánto da cada una de estas funciones aplicando la definición pues de cada una de ellas. Bien, en este caso nos pide que calculemos entonces la función piso de menos 2.6, que se escribiría así en la mayoría de lenguajes de programación o plataformas de cálculo. Como hemos dicho, la función piso redondea en la dirección hacia menos infinito. Eso significa que
este número va a terminar en menos 3, o el valor que devuelve esta función para menos 2.6 es menos 3. Esto es como que si dejaran caer, como que si el número que ustedes tienen equivaldría a una pelota que cae hacia la grada inferior, ¿no? En el caso de la función SIL, en cambio, es como tener un globo lleno de helio. Obviamente se va hacia más infinito, en la dirección hacia más infinito. Entonces, si nosotros calculamos la función techo de menos 2.6, el resultado es menos 2. Bien, acá, en cambio, nos piden que calculemos la función round de menos 2.6. La función round, como hemos dicho, redondea hacia el entero más cercano, y el entero más cercano a menos 2.6 es menos 3. ¿Por qué? Porque está a una distancia de 0.4, mientras que el 2 está a una distancia de 0.6. Entonces, el entero que nos va a retornar round de menos 2.6 es menos 3. Y finalmente tenemos que devolver la parte entera de menos 2.6, y la parte entera de menos 2.6 es menos 2. Bien, espero que con estos ejemplos quede claro cuál es el modo en el que operan estas funciones. Ahora sí podemos revisar rápidamente las definiciones. Entonces nos dice que en este caso x es un número real para estas dos definiciones. Entonces nos dice que la función piso de un número real no es otra cosa más que del conjunto de números enteros, tales que son menores o iguales que el número x, se devuelve el número más grande. Entonces, formalizando lo que dice aquí, la función piso de x no es otra cosa más que el entero más grande que es menor o igual que el número del cual estoy queriendo calcular la función floor. Para esta segunda definición, en cambio, tenemos justamente el caso de la función techo o de la función SIL, y lo que nos dice es que la función techo del número real x no es otra cosa más que de todos los números enteros, tales que esos números son más grandes o iguales que el número del cual quiero calcular la función techo, se devuelve el mínimo. Es decir, la función techo de un número real retorna el número entero más pequeño siempre y cuando ese número sea más grande o igual que el número del cual estoy queriendo calcular la función techo. Eso es lo que expresan estas definiciones. Bien, espero que con esto haya quedado claro cómo operan estas funciones, y evidentemente para el caso de 0, tanto la función floor como la función ceil, como la función round, como la función fix retornan el mismo valor. Esto implica que el piso de 0 es igual al techo de 0, y esto es igual a la función round de 0, y esto es igual a fix de 0, ¿no? Uy, se me escapó, discúlpeme. Se me escaparon los ejemplos. Sí. Entonces, bueno, ya lo pondré nuevamente aparte. Simplemente decirles que la función ceil de 0 es igual a la función floor de 0, y esto es igual a la función double de 0, y esto también va a ser igual a la función fix de 0. ¿Ok? Bien, no sé si de esto que hemos hecho tienen alguna consulta. Me dicen, por favor. ¿No? Dije, yo tengo una pregunta. Sí, sí, En el dígame. caso de que, por ejemplo, usted, por ejemplo, en el floor piso, llega a tener Ujú. un menos 2,99, igual se re- redondearía a menos 2 o se mantiene en menos 1. O sea, digamos, está al límite. En No el caso de recuerdo la bien. función piso de menos 2,99 me dijo, ¿no? Ajá. Ya, entonces, claro, estaríamos muy por aquí. Entonces, por aquí estaría menos 2,99. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la función piso de menos 2,99?
Y como hemos dicho, la función piso redondea en la dirección hacia menos infinito, que en este caso es hacia abajo de la pantalla. Eso implicaría que nos redondea esto hacia menos 3. Claro, claro, pero digo, o sea, no habría problemas igual en los límites. Inge ya No, estaría, no, porque 2, no, está porque más menos preocupado. 2,90. Ay, disculpe, sí, estoy mal ubicado. Sí, discúlpeme. Sí, estoy poniendo 1,99. O sea, más bien sería, si fuera menos 2,001. Tampoco. No hay O problema. sea, igual, Porque claro, igual se redondea a mientras menos 3. cae en el intervalo entre menos 2 y 3 y la función piso nos dice que tengo que devolver, producto del redondeo, el número entero, ¿sí? Que esté más próximo, pero en la dirección hacia menos infinito. Ahí Entonces, ya, por eso ya, decía, si queremos ser un poco más mecánicos, en este caso tenemos que asumir que para el cálculo de la función piso, la recta numérica está puesta en orientación vertical y el número es una piedra que cae justamente a la grada, ¿no? Y la grada en este caso más próxima es menos 3, ¿ok? ya, Inge, La función gracias. sí representaría, como decía, una especie de globo. Con gusto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, vamos a continuar. En este caso, vemos dos gráficas. Estas dos gráficas justamente es el resultado de, en un plano cartesiano, ubicar números reales y como resultado de eso, graficar por un lado la función piso de x y por otro lado la función techo de x. Entonces, si uno grafica estas funciones, obviamente, como uno puede ver, estas funciones son discontinuas, ¿sí? Y además aquí se indica justamente o se pone corchetes y paréntesis justamente para indicar el corchete que el valor de 1 está incluido en este rango de valores y el paréntesis para indicar que el valor no está incluido. Entonces, tomemos como resultado el intervalo de números reales que van entre 0 incluido y 1 y 1 sin incluir. O entre 0 y 1. El valor, y 1 sin incluir. El valor de pasar todo este intervalo de números, 0 incluido y 1 sin incluir por la función piso, es que para todos estos valores el resultado es 0. Acá nosotros lo que estamos diciendo es, estamos pasando todos los números reales comprendidos entre 1 incluido y 2 sin incluir por la función piso, e igualmente el piso de todos los números comprendidos entre 1 y 2 sin incluirlo al 2 es 1, y así sucesivamente. De la misma manera, aquí estamos analizando el resultado de pasar por la función piso todos los números comprendidos entre menos 1 y 0 sin incluirlo, y cuando pasamos cualquier número real en el intervalo desde menos 1 incluido hasta 0 sin incluirlo, el resultado es menos 1. En el caso de la función techo, de la misma manera, aquí estamos representando cuál es el resultado de la función techo cuando a esta función le pasamos el intervalo entre menos 1 sin incluir y 0 incluido. Bueno, la función techo a todos los valores entre menos 1 sin incluirlo y 0 incluido los redondea hacia 0. Acá tenemos el resultado de qué pasa cuando a la función techo le damos el intervalo de números comprendido entre 1 sin incluirlo y 1 incluido. En este caso, la función techo nos devuelve estoy confundido. El rango de entrada de los números son entre 0 sin incluirlo y 1. Y cuando el rango de valores de entrada de la función techo va entre 0 sin incluir y 1 incluido, el resultado del redondeo es 1. De la misma manera, acá tenemos qué pasa cuando a la función sil le doy el rango de valores entre 1 sin incluir y 2 incluido. Para todo ese rango de valores, la función techo nos devuelve el valor de 2. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. Bien, aquí tenemos algunas propiedades de las funciones floor y de la función sil. En este caso, vamos a asumir que tanto x como y son números reales.
y que n es un número entero. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros sumamos a un número real un número entero y de eso calculamos la función techo, eso es equivalente de eso calculamos la función piso, disculpen. Eso es equivalente a calcular la función piso de x y a eso sumarle el entero. ¿Ok? De la misma manera, cuando esto para esta primera propiedad. Para la segunda propiedad, igualmente, si nosotros tenemos un número real cualquiera y a ese número real le sumamos un número entero, y si de esa suma queremos calcular la función techo, esto es exactamente igual a calcular la función techo de el número real y luego a eso sumarle el número entero. En esta tercera propiedad, lo que tenemos es, por lo menos en esta primera parte, la desigualdad triangular, ¿sí? Esto implica que si nosotros tenemos dos números reales y calculamos la función piso del número real x y la función piso del número real y sumamos esos dos resultados, eso va a ser menor o igual que el resultado de sumar x con y y de eso calcular la función piso. Y esto a su vez es menor o igual que calcular la función piso de x, la función piso de y a eso sumarle 1. De la misma manera tenemos el caso, o de una forma similar, más que de la misma manera, tenemos el caso para la función techo. En el caso de la función techo, si nosotros tenemos un número real y calculamos la función techo y a eso le sumamos la función techo de otro número real y a eso le restamos 1, esto va a ser menor o igual que la función techo de x más y, de la suma de x más y. Y esto a su vez es menor o igual que la función techo de x más la función techo de y. ¿Ok? Respecto de la función techo y de la función piso y de la función techo, entonces tenemos que para cualquier número real, en general, la función piso de ese número real es menor o igual que la función techo de ese número real, producto de cómo redondean. Recordemos que la función piso redondea en la dirección hacia menos infinito, mientras que la función techo redondea en la dirección hacia más infinito. La igualdad, como aquí se indica, se va a cumplir solamente o para el caso en que x sea entero. Entonces, si yo calculo la función piso de un número entero y calculo la función techo de ese mismo número entero, obviamente las dos funciones van a retornar valores similares. Ahora, si yo calculo la función techo de x y a eso le resto la función piso de x, esto nos puede dar 0. 0, evidentemente, si estos dos números son enteros, y ya hemos dicho que en el caso de números enteros, estas dos funciones nos van a dar exactamente el mismo resultado. O 1, si x no es un número entero. Es decir, si x tiene parte fraccionaria distinta de 0. Bien, en esta parte hemos visto esto, ¿no? En esta parte tenemos la suma de la función piso de x más la suma del negativo, la función techo del negativo de x. Esto va a ser igual a 0. Bien, evidentemente en este caso lo único que estamos haciendo es simplemente pasando un término al otro lado de la igualdad y esto nos queda tal cual nosotros conocemos. Aquí simplemente estamos operando con términos de la forma en la que nosotros trabajamos en ecuaciones. Este tercer paso de esta propiedad es interesante. En este caso, si yo cambio el signo de los argumentos, ¿ok? Cambia el operador. Entonces, antes teníamos el negativo, antes teníamos la función techo del negativo de x. Si cambio los argumentos, ahora tengo la función piso de x y esto es igual a el negativo de la función techo de x. ¿Ok? Esta otra propiedad de acá lo que nos dice es que yo puedo calcular varias veces la misma función sobre un número real y esas varias veces no van a cambiar el resultado. Evidentemente, y esto creo que se entiende fácilmente, cuando yo calculo el primer piso de x, ya estoy redondeando x, es decir, aquí ya tengo un número entero. Y hemos dicho que la función piso y la función techo
de cualquier número entero devuelve el mismo número entero y eso es justamente lo que se manifiesta aquí. De la misma manera para el caso de la función techo, ¿no? ¿Ok? Acá, en cambio, tenemos qué pasa cuando yo calculo primero la función techo y luego la función piso de x. Bueno, en este caso el resultado es el mismo número entero, ¿ok? Que me devuelve la primera función que estoy calculando. La primera función que estoy calculando aquí es la función techo de x, que ya me devuelve un número entero. Entonces, si de eso calculo la función piso, pues evidentemente va a ser igual al número entero. Misma historia, si yo calculo la función techo de la función piso de x, la función piso de x ya me devuelve un número entero y obviamente cuando calculo de ese número entero la función techo, obtengo el mismo número entero. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden ver algunas propiedades de estas funciones y espero que esto deje un poco claro cómo funcionan estos operadores de redondeo aplicado en general al caso de números reales y obviamente un caso específico es cuando estos números reales tienen parte fraccionaria exactamente igual a 0. Eso implica que estamos hablando de números enteros. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. Bien, entonces esto con respecto a estas funciones de redondeo. Ahora vamos a hablar de la función valor absoluto, que evidentemente no es una función de redondeo, pero que sin embargo es una función interesante a la hora de convertir números negativos en números positivos o si es que tengo números positivos, pues me devuelve tal cual, ¿no? Aquí nosotros justamente tenemos la definición de la función valor absoluto que nos dice que nos devuelve x, es decir, nos devuelve el mismo número x si es que este número es un número real no negativo, ¿sí? Y nos devuelve menos x si el número es negativo. En definitiva, abs es una función que tiene como dominio el conjunto de los reales, ¿sí? Y que tiene como codominio el número del conjunto de los reales positivos unidos al 0, ¿no? Ok, y aquí tenemos la gráfica de esta función. Aquí tenemos x y aquí tenemos el valor absoluto de x. Esto obviamente ustedes ya lo han visto anteriormente, así que no es necesario que expliquemos mucho a este respecto. La función valor absoluto nos va a permitir, como decía, trabajar o convertir números en positivos o garantizar que los números son positivos o que sean cero. Cuando decimos positivos y cero, a esto se denomina reales no negativos, ¿no? Y recordar una vez más que en este caso y en nuestro curso vamos a denotar a la función valor absoluto por las palabras abs, ¿no? Y también nos vamos a recordar que habíamos reservado el término, o más bien dicho, la notación entre barras. Habíamos reservado la notación entre barras para denotar el tamaño o cardinal de un conjunto. Bien, no sé si de esto tienen alguna consulta, me dicen por favor. Bien, ahora vamos a hablar de una función que tiene como entrada dos números enteros y que nos va a devolver un tercer número entero. ¿Ok? Esta función se llama máximo común divisor. ¿Ok? Y su nombre la forma en la que uno podría, digo podría, no declara en un computador es a través de MCD, es decir, el acrónimo del nombre de esta función. En realidad, para usar programas, o más dicho, para calcular esta función usando programas, tenemos que usar el término o el acrónimo GCD que proviene de Greatest Common Divisor. Entonces, el máximo común divisor igual al Greatest Common Divisor es una función que tiene como entrada dos números enteros
y que nos devuelve como resultado un tercer número entero. ¿Ok? Entonces, la forma en cómo decimos, tenemos como entrada dos números enteros y nos devuelve un tercer número entero. Esta función, como su nombre lo indica, al recibir dos números enteros, devuelve como resultado el número entero más grande, que es divisor tanto de la una entrada como de la otra entrada. Justamente analicemos eso a través de este ejemplo. Aquí vamos a calcular el máximo común divisor entre 30 y 105. Lo que hacemos en principio es calcular los números que dividen, los números enteros que dividen exactamente a 30. Los números que dividen exactamente a 30 son los números positivos, ¿no? Los números enteros positivos. Son 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30, ¿ok? Y obviamente los ordenamos de manera creciente. Luego calculamos los números enteros positivos que dividen exactamente a 105 y esos números son 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 y 105. Una vez que calculamos los números enteros positivos que dividen a cada uno de los números que son entradas del máximo común divisor, de estas dos listas de números sacamos los números que son comunes. En este caso, los números que son comunes son 1, son 3, 5, 15, y esos son los cuatro números comunes, y los ordenamos de manera creciente, y finalmente lo que hacemos es devolver el número que está a la derecha justamente de esta lista, que es 15. Eso implica, o este resultado nos indica que 15 es el número entero más grande que divide tanto a 30 como que divide a 105. ¿Ok? Entonces, esto con respecto al máximo común divisor. Ahora pueden darse escenarios en donde nosotros tenemos como entrada, como segunda entrada del máximo común divisor a 0, a pesar, o como una de las entradas, más bien dicho, del máximo común divisor a 0. Y en este caso, si es que esa es la situación, por definición, el máximo común divisor nos retorna el valor distinto de 0. O puede ser que las entradas del máximo común divisor, las dos, sean exactamente 0. Y en ese caso, el máximo común divisor de estos dos valores que son iguales a 0 es 0. ¿Ok? Finalmente, mencionar algo que se me estuvo escapando de mencionar, valga la redundancia, y es el hecho de que en el caso del máximo común divisor, por la definición que hemos dado, yo puedo conmutar los argumentos y el conmutar los argumentos o cambiar el orden de los operandos del máximo común divisor no altera el resultado de esta función. Entonces, esto de aquí es válido para todo mn elemento de los números enteros. Ok, no sé si en esta parte ustedes tienen alguna duda, me dicen por favor. Ok, entonces avancemos un poco más. Antes de pasar al siguiente tema de esta clase, les voy a mencionar que más adelante volveremos a estudiar este operador o esta función máximo común divisor. Justamente por eso hemos indicado aquí método 1. Con algo que en un momento vamos a ver y es el operador o la función módulo o residuo. Bien, entonces ahora vamos a revisar un tema importante. Esto es probablemente una de las funciones que de todas las que vamos a estudiar en esta clase, más se va a repetir o más usos prácticos va a tener, por lo menos en los problemas que surgen en la cotidianidad. Y esa justamente es el operador módulo o residuo, que es el elemento central de este tipo de aritmética, como se indica aquí, que se llama aritmética modular. Se llama aritmética modular porque el número, o más bien dicho, porque el operador central de esta aritmética es el operador módulo, que en un momentito vamos a ver de qué se trata. Aquí una breve introducción al tema de la aritmética modular.
Primero empecemos definiendo lo que es una aritmética en el caso de que nos hayamos olvidado. Una aritmética en matemáticas es una parte justamente de las matemáticas que se dedica al estudio de los números y un conjunto de operaciones que se aplican a estos números. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchen aritmética, ustedes deben entender que estamos hablando de operaciones con números. Y dependiendo del tipo de aritmética, obviamente van a cambiar las operaciones. En este caso vamos a referirnos a la aritmética modular, ¿sí? Que obviamente es una parte de las matemáticas compuestas por clases de equivalencia, ¿ok? En este caso las operaciones o lo que se definen son las clases de equivalencia sobre números enteros, ¿ok? A estas clases de equivalencia que se indican aquí también se las puede llamar clases de congruencia. Y estas clases de equivalencia o de congruencia se escriben de la siguiente manera. En este caso estoy diciendo A es congruente con B, esto en módulo n. Ya vamos a ver esto qué significa. Bueno, en definitiva, estudiar estas clases de equivalencia o congruencia es la tarea de la aritmética modular. La aritmética modular fue introducida en 1801 por este señor de apellido Gauss, Carl Friedrich Gauss, en este documento que ustedes pueden ver aquí. Y este libro se llama Discusiones aritméticas, ¿no? Justamente aquí ustedes pueden ver el nombre de Gauss. Este señor o este nombre corresponde al mismo autor o a la misma persona en función de la cual se dio el nombre a la distribución de probabilidad gaussiana. De manera coloquial, a la aritmética modular se la denomina aritmética del reloj y justamente esto tiene que ver por cómo o qué expresa este tipo de aritmética, en particular qué expresa una relación de equivalencia y congruencia. Esto porque los relojes al final tienen el horero, el minutero y el segundero que después de un tiempo determinado vuelven a pasar por el mismo sitio. ¿Ok? Es decir, se dan la vuelta. Entonces, para entender por qué se llama a la aritmética modular que estudia las relaciones de equivalencia o congruencia aritmética del reloj, analicemos el siguiente ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este reloj analógico vamos a asumir que, o vamos a más que asumir, vamos a decir que el módulo es 12. ¿Por qué razón? Porque si el horero de este reloj está apuntando en este instante a las 9 y pasan 12 horas, ¿ok? Las 12 horas es dar una vuelta completa. Llego exactamente al mismo punto. Si yo vuelvo a darme 12, o si yo espero 12 horas más, voy a encontrar que el reloj, más bien dicho, el horero, sigue estando en las 9. Entonces, cada 12 horas, el horero vuelve a pasar por la misma posición. ¿Ok? Lo que no ocurre si yo estuviera hablando de un tema lineal, no de un tema cíclico, ¿no? Si estoy hablando de un tema lineal y digo, pues son las 9 o estoy en la posición 9, bueno, 12 horas restantes estaría en la posición 21, ¿ok? Y 12 horas restantes estaría en la posición 33, ¿ok? Justamente la aritmética modular nos permite estudiar este tema, el hecho de que y en este caso diríamos que 9 es congruente con 21 en módulo 12. ¿Ok? Es decir que esto lo que nos está diciendo es que transcurridas 12 horas, estoy hablando de las 21 horas si es que el punto de partida son las 9 horas. ¿Ok? De esto se encarga la aritmética modular. Ya vamos a estudiar esto un poquito más en detalle. Como ustedes habrán visto, y justamente eso queda pendiente de definir, en todos estos casos he puesto módulo n, y acá he puesto módulo 12, y claro, la pregunta es, ¿qué implica esto? Eso es justamente lo que vamos a estudiar en esta parte. Vamos a entender qué significa el operador módulo o residuo. Empiezo por decir que aquí la función módulo o residuo nada tiene que ver con la magnitud que tiene un vector.
Cuando nosotros hablamos en física o en geometría de vectores, hablamos de magnitudes, ¿ok? Y a eso usualmente, sobre todo en física, lo denotamos como magnitud, ¿no? En este caso, magnitud o módulo de un vector. En este caso particular, nada tiene que ver esa definición que ustedes estudiaron en física con lo que vamos a estudiar en esta parte. Entonces, la definición es distinta de la que probablemente ustedes estudiaron en física. Bueno, más que probablemente, simplemente de la que estudiaron en física. Entonces, les pido que por favor se olviden de ese tema de la definición de módulo que estudiaron en física y entendamos a este operador de la siguiente manera. Entonces, aquí en esta parte nosotros tenemos el cociente o la división entre 7 y 2, ¿ok? Entonces, si ustedes se acuerdan de las clases de primaria, ¿cómo resolvíamos esto? Bueno, pues encontramos un número, ¿sí? Que multiplicado por este número sea más pequeño o a lo sumo igual que el número, que el número presente en esta división, ¿no? Entonces, en este caso, este número es 3 multiplicado por 2 nos da 6, restamos de 7 y esto nos da un residuo, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es el residuo de dividir 7 para 2. Este sería el cociente, ¿no es cierto? Bueno, justamente si yo escribo esto de la siguiente manera, espero que con esto quede claro qué implica el operador módulo o qué hace el operador módulo. Entonces, el operador módulo entre 7 y 2 nos da el resto o residuo que uno obtiene cuando divide 7 para 2. Eso es lo que hace el operador módulo o residuo. Entonces, obviamente, esto que hemos explicado es para entender qué es lo que nos está devolviendo o qué retorna la función módulo. ¿Okay? La función módulo, como ustedes pueden ver, tiene como entrada igualmente dos números enteros. ¿Okay? Nos va a tomar como entrada dos números enteros. ¿Okay? Y nos va a devolver en general un número entero. ¿Ok? En nuestro caso particular, vamos a asumir que el primer número va a ser en general un número entero, pero que el segundo número va a ser un número entero positivo. Si es que este es el caso, entonces la salida también va a ser un número entero positivo unido al cero, es decir, puede darnos como resultado el cero. ¿Ok? La función módulo se define entre números enteros sin ninguna distinción y el codominio son números enteros, pero para el uso práctico que le podemos dar a esta función en computación, el caso, digamos, más general sería este de que el primer número es un entero en general, puede valer cero, puede ser negativo, puede ser positivo. El segundo número va a ser un número entero positivo y, bueno, inclusive podemos poner aquí al cero también, podríamos incluirlo, no hay ningún problema. De hecho, deberíamos incluirlo más que podríamos incluirlo para no tener inconveniente. Ok, entonces sería así. Permítame escribir esto de nuevo para que no quede muy, muy feo. Entonces, en la parte práctica, como decía, vamos a asumir que vamos a tener un número entero positivo unido al cero. Y esto nos va a dar como resultado un número positivo o también puede darnos el cero. Ok, esto es desde el punto de vista práctico. En este caso, la función módulo de dos números enteros en general, ¿ok? A pesar de que en la parte práctica hemos dicho que las entradas van a ser estas, que se puede escribir de esta manera
m espacio mod n, o que es más fácil de entender, se puede escribir el módulo de mn o el residuo de mn, se calcula a través de esta función que se indica aquí. Es el módulo de mn es igual a m menos n por el resultado de la función floor del cociente entre m y n. Ya vamos a ver esto en un momentito cómo se aplica, ¿no? A pesar que es directo, ¿no? Simplemente reemplazar valores. ¿Ok? Como convención, se tiene que el módulo de m0 es igual a m y el módulo de 0, 0 es igual a 0. La función mod no es conmutativa en sus argumentos, es decir, no puedo dar la vuelta a los argumentos y eso es justamente algo que hay que darse cuenta en esta parte de aquí. Por eso hablaba de primer argumento de la función y obviamente lo que sigue es el segundo argumento, ¿no? Y esta parte es el segundo argumento. Ok, entonces en el caso de la función mod, no puedo en general conmutar los argumentos, ¿ok? Obviamente va a haber algún caso o algunos casos en las que el resultado no cambie. Por ejemplo, si los argumentos son exactamente iguales, si los dos valores son exactamente iguales, vamos a obtener el mismo resultado y no importa si cambio el orden de las entradas. Pero en general, si m y n son distintos, el resultado de módulo mn va a ser distinto del resultado módulo nn. Aquí en esta parte tengo la definición que me permite calcular el residuo de dividir m para n. Ahora, yo puedo también expresar este residuo en forma de ecuación y eso es justamente lo que tenemos en esta parte de aquí. Entonces lo que nos dice es que el módulo m, el módulo o el residuo de dividir m para n nos da un número r y esto es equivalente a decir que el número m lo descompongo en un n multiplicado por un número entero más un valor, este justamente es el residuo, donde este residuo tiene la característica de ser un número 0 que puede tomar como valor mínimo 0 y como valor máximo un entero menor que el número n, donde el número n es el segundo argumento de la función mod. Reescribiendo esto de acá, esto nos implica que 7 uno lo puedes componer como 3, como 2 por 3, más bien dicho, para poner justo en el orden en el que está indicado. 7 es igual a 2 por 3 más 1, donde justamente este es el residuo y donde este residuo tiene que satisfacer estas condiciones que hemos anotado. Esto es de ser un número que puede tomar como valor mínimo 0 y como valor máximo un número entero que sea menor que n, en este caso n es 2 y justamente 1 sí es estrictamente menor que 2. No sé si de esta parte tienen alguna duda, me dicen por favor. Ok, entonces acá nos piden que demostremos que el módulo de dividir 13 para 3 es igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a acordarnos de la definición, el módulo mn, eso no es otra cosa más que m menos n por la función floor de dividir m para n. Esto implica que la función mod de 13 y 3 es igual a 13 menos 3 que multiplica a la función floor, se pone una O de más, que multiplica a la función floor, decía, de el cociente entre 13 y 3. ¿Ok? Esto es igual a 13 menos 3 por la función floor. ¿Ok? Esto debe ser 6 punto alguna cosa, x, y, z, y esto sigue. ¿Ok?
Esto es igual a 13 menos la función piso de 6 punto algo es, ¿qué puse? 6, es 4, disculpe. 4 punto algo. La función flor de 4 punto algo es 4. Y esto es 13 menos 12. Esto es exactamente 1. Escribiendo esta operación en forma de ecuación, podemos decir que 13 es igual a 3 por 4 más 1, donde justamente este 1 es el residuo, ¿no? Y recordemos que este residuo tiene que satisfacer la condición de ser un número que puede valer 0 y debe ser menor que el número n, donde en este caso pues esto es m y esto es n, ¿no? M vale 13, n vale 3. No sé si tienen alguna duda de esta parte, es bastante, digamos, directo, simple el cálculo del operador módulo. No sé si tienen dudas. Ok, una vez que hemos estudiado el tema de cómo calcular la función módulo, ahora volvamos a nuestras clases de equivalencia o congruencia y ahora sí, justamente estudiemos qué significan estas clases de equivalencia o clases de congruencia. Entonces, dados dos números enteros, estos dos números enteros se encuentran en la misma clase de equivalencia o congruencia en módulo n. Si ambos números dejan el mismo resto o residuo al ser divididos para n. O equivalentemente, si la resta entre a y b es un múltiplo exacto o es un múltiplo, más bien dicho, más que un múltiplo exacto, no hay un múltiplo exacto, es un múltiplo de n. Ok, entonces, esto de aquí es cierto si y solamente si el módulo de a y n es igual al módulo de b con n. O, dicho de otra manera, esto también va a ser igual o va a ser cierto si solamente si el módulo de a menos b n es igual a 0. ¿Ok? Evidentemente, esto también va a ser igual a el módulo, o se cumple si solamente si b menos a n es igual a 0. ¿Ok? Entonces, simplemente tengo que aplicar estas definiciones del operador módulo para decir que a y b son congruentes o equivalentes en módulo n. Aquí justamente nos preguntan si 83 es congruente con 63 en módulo 10 en este caso, ¿no? Ojo, no confundirse, aquí no significa son iguales, sino son equivalentes o congruentes, ¿no? Entonces, esto de aquí, que se dice 83 es congruente con 63 módulo 10, justamente se lee de la forma en la que he dicho. Y estos dos números, 83 y 63, son equivalentes en módulo 10 porque al dividir 83 y 63 por 10, ambos dejan exactamente el mismo resto o residuo, que es 3. De manera equivalente, también se puede verificar que 83 menos 63, que es 20, es un múltiplo de 10. Bueno, entonces esto de aquí, el decir que 83 es congruente o equivalente con 63, implica decir que el módulo de 83 con 10 es igual al módulo de 63 con 10, y esto es igual a 3. ¿Ok? O que el módulo de 83 menos 63, 10, es 0. Esto también sería igual al módulo de menos
Entonces, esto también es igual al módulo, bueno, expresemos esto de 20 con 10. Esto es igual a el módulo de 63, de 63 menos 83, módulo 10, módulo de menos 20, 10, y esto es igual a 0. ¿Ok? Bien, de la misma manera, o siguiendo la misma lógica, no lo vamos a hacer porque es más del mismo procedimiento mecánico, podemos demostrar que menos 10 es congruente o equivalente con 2 en módulo 12. Eso significa que módulo menos 10, 12 es igual a módulo 2, 12, ¿no? Entonces, esto implica que módulo menos 10, 12 es igual a módulo 2, 12. ¿Ok? Y acá volvemos al tema de nuestros relojes y nos dice que el 13 y 1 en módulo 12 son equivalentes o congruentes. En el caso del reloj significa que si estoy hablando de la 1 de la mañana o a la 1 de la mañana y a las 13 horas, ¿sí? El horero de un reloj analógico va a estar apuntando justamente exactamente a la misma posición. ¿Ok? Entonces, eso un poco volviendo al tema de por qué se decía aritmética del reloj. No sé si de esto tienen alguna consulta, me dicen por favor. Bien, sintaxis del operador mod en algunos lenguajes de programación. Bueno, en el caso de nosotros vamos a usar como plataforma MATLAB. Entonces, si ustedes quieren calcular el operador módulo de dos números, simplemente se pone mod, la palabra mod, ¿ok? Mod, ¿ok? Y el número, un número y el otro número, ¿ok? Si es que ustedes quieren calcular en Python, C también, ¿ok? Uno, el módulo de MN, uno escribe M porcentaje N. Ok, esto tener en cuenta a la hora de usar este operador módulo en algunas plataformas, ¿ok? Java también me parece que usa porcentaje. Bien, ahora hablemos de algunas propiedades de las clases de equivalencia y estas propiedades las vamos a definir tanto para la suma como para el producto. Ok, entonces vamos a asumir que tenemos dos clases de equivalencia o congruencia. La una clase es A1 es congruente o equivalente con B1 en módulo N y la otra es A1 es equivalente o congruente con B2 en módulo N. Ok, si término a término sumo cada uno de los lados de estas dos clases de equivalencia o congruencia, yo obtengo una nueva clase de equivalencia o congruencia. A1 y A2 es equivalente, A1 más A2 es congruente o equivalente con B1 más B2. Ok, esta suma es congruente con esta suma. De la misma manera, en el caso del producto, este producto entre A1 y A2 es equivalente o congruente con el producto B1-B2. Ok, una vez que hemos estudiado esta parte formal de la aritmética modular, empezando por el operador módulo o residuo y después definiendo lo que son las clases de equivalencia o congruencia, ahora analicemos la aplicación práctica del operador módulo en algunos ejemplos prácticos. Estos no son los únicos ejemplos que vamos a ver, pero sí, digamos, son los que directamente usan el operador módulo o residuo. Bueno, el primer ejemplo es qué día de la semana será 365 días después de hoy viernes. Bueno, vamos a asumir que hoy es viernes, ¿ok? Y queremos saber qué día de la semana serán 365 días después. Para eso vamos a usar este espacio en blanco y voy a hacer el ejemplo probablemente poniendo más pasos de los que ustedes normalmente harían, pero esto con el afán de que entendamos al final cuál es el procedimiento completo que nosotros hacemos en matemáticas, donde algunas cosas
las damos por hecho y no nos damos cuenta inclusive de que es un paso necesario, o nosotros los hacemos como pasos implícitos. Bien, entonces estamos hablando de que hoy es viernes. Bien, esta sentencia es al final un conjunto de palabras y como ustedes han visto, el operador módulo recibe como entrada números. Entonces, esto de hoy es viernes, necesito yo traducirlo a números. Ahí es donde yo necesito definir un mapeo entre días de la semana y números. Entonces, vamos a justamente a construir ese mapeo y para eso voy a definir dos conjuntos, el conjunto de días de la semana. Vamos a empezar en lunes, vamos a irnos a martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este va a ser el conjunto días de la semana. Por otra parte, vamos a definir un conjunto de números donde estos números van a empezar en 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí yo voy a definir un mapeo, ¿ok? Donde voy a decir que el lunes va a ser equivalente al día 0, martes al día 1 y a propósito estoy poniendo estas flechas en doble dirección porque lo que vamos a definir es una función biyectiva. Y ya vamos a darnos cuenta de por qué es importante en este caso definir una función biyectiva. Entonces he definido la función f que me permite mapear días de la semana en números. Ahora, ustedes probablemente se pregunten si yo puedo definir otro mapeo, es decir, si puedo primero el conjunto de días, empezarlo en martes, continuarlo con miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y después al último poner lunes, sí puedo. Si yo esto puedo poner el conjunto de números en otro orden, bueno, el conjunto de números probablemente empezaríamos en 0, suena mejor, ¿sí? Pero el punto, lo más importante es que en este caso los días de la semana siguen una secuencia y yo acá, si defino que el lunes es el día 0, no me queda otra cosa más que decir que martes es el día posterior, obviamente en el mapeo que estoy haciendo. Es decir, si al lunes le asigno 0, a martes le tengo que asignar el siguiente número que va después de 0, que en este caso es 1. Bien, entonces el tema de hoy es viernes con este mapeo implica que el dato o que el día en el que estoy es, según esto, 4. ¿Ok? Ahora la pregunta era, ¿qué pasa o qué día de la semana caerá 365 días después? Entonces, hoy es el día 4 y quiero saber qué pasa con 365 días después. Hasta ahí estoy bien. La otra cosa que tengo que elegir o decidir en este caso es cuál es el segundo argumento del módulo. Y ahí es donde tengo que entender la pregunta. Me están diciendo qué día de la semana. Cuando me dicen qué día de la semana, eso es o es lunes, o es martes, o es miércoles, o es jueves, o es viernes, o es sábado, o es domingo. Los días de la semana tienen una periodicidad de 7, es decir, cada 7 días tengo el mismo día. Entonces aquí pongo 7. ¿Ok? Una vez que tengo ese resultado, si ustedes hacen todas las operaciones correspondientes, van a obtener un resultado o un valor de 5. ¿Ok? Ahora, este número de aquí es un número. Al final yo quiero saber si va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Entonces, para volver de este número a días de la semana, hago o aplico el concepto de función inversa. Ahora el dominio va a ser el número, el rango va a ser a qué día corresponde. Por eso es importante que esta función sea biyectiva. Y obviamente, observando este mapeo, pues sé que esto corresponde a sábado. ¿Ok? Y he dado respuesta a la pregunta. ¿Ok? Entonces, este es un procedimiento que, como yo decía,
a veces lo hacemos tan rápido que no nos damos cuenta de que esto es parte del proceso, pero bueno, espero que esto ilustre qué pasos son necesarios y además, en este caso, el hecho de cómo debo definir. Ahora, hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué empecé en cero la definición de los valores? Empecé en cero la definición de los valores porque yo sé que la función módulo o residuo devuelve valores que están entre 0 como mínimo y n como mínimo, donde, claro, esto implicaría el módulo entre m y n es igual a r. Justamente por el hecho de saber que la función módulo o residuo tiene esta definición, o más bien dicho, tiene este rango de valores para r, es que yo debo empezar definiendo en cero. Cuando vayan a trabajar con la función módulo o residuo, tienen que a alguna salida asignarle o algún dato con el que estén trabajando, en este caso los días de la semana, tienen que asignarle necesariamente cero. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. Bien, aquí tenemos un segundo ejercicio donde nos dice que asumamos que hoy es viernes, alguien les llama a ustedes por teléfono y les dicen que la última vez que se vieron personalmente fue hace 600 días. Bueno, este ejemplo creo que ahora tiene más sentido que antes, ¿no? La última vez que se vieron cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que nos veamos antes de 600 días. Entonces, la última vez que usted vio a su amigo personalmente fue un viernes, pregunto. Entonces, claro, tengo que decir si esto es verdadero o falso, obviamente aplicando el mismo concepto. Entonces, yo tengo que definir de nuevo un mapeo para transformar los días de la semana en números. Ahora, como me está preguntando hacia atrás, ok, tengo que encontrar el número que le corresponde al día, al día viernes, ok, si fuera este el mapeo que estoy usando, diría 4. Entonces sería módulo viernes es 4 según el mapeo que hemos dado, menos 600 días, y como dice que día de la semana, bueno, pues esto nos va a dar el resultado de 6, ¿no? Entonces, en nuestro mapeo, esto corresponde a domingo y obviamente esto es falso, ¿no? Lo que decía. Bien, vamos al caso del ejemplo número 3. Este es un caso de este es un ejemplo que nos ilustra cómo operar de manera abstracta con el operador módulo o residuo. ¿Ok? Entonces nos dice que A es un entero positivo. No sabemos cuál es ese número entero positivo, pero lo que sí sabemos es que cuando lo dividimos para 7 nos da como resultado o como residuo 4. Y lo que nos pide es, sabiendo estas dos cosas de aquí, que calculemos el resultado acá. ¿Ok? Entonces, esto implica que tenemos que aplicar esta definición de aquí y tenemos que aplicar esta definición de acá, o más bien dicho, tenemos que expresar esto en forma de ecuación. Entonces, esto en forma de ecuación implica que A es igual a un 7 por un cociente 1 más un 4 y que 5 veces A es igual a 7 por un cociente 2 más un R. Obviamente, aquí vamos a calcular R. Ok, entonces esta sería la primera ecuación, esta sería la segunda ecuación. Vamos a reemplazar uno en 2 y ver qué obtenemos. Entonces tenemos que 5 por 7 por Q11 más 4 es igual a 7 por Q2 más D. Si estuviéramos en ecuaciones lineales, ¿no? Obviamente aquí tenemos al final una sola ecuación y tenemos tres incógnitas. O teníamos dos ecuaciones y tres incógnitas. Esto no lo podríamos resolver. Pero dado que estamos en el caso de aritmética modular, sí lo vamos a poder hacer. ¿Ok? Entonces empiezo manifestando ese tema.
Entonces vamos a escribir esto de manera conveniente. Vamos a decir que esto va a ser 7 por 5Q1 más 20, pero el 20 lo vamos a escribir de una manera especial. Vamos a decir que esto es 14 más 6 y ya van a entender por qué. Esto es igual a 7Q2 más R. Bien, vamos a agrupar estos términos de aquí, ¿ok? Y a sacar factor común. Entonces, eso sería 7 por 5Q1 más 2 y más 6. Y esto es obviamente igual a 7Q2 más R. Bien, hasta ahí es donde podemos llegar. Ahora, si nosotros analizamos esto de aquí, esto Q1 es un entero, 5 es un entero, más 2 da un entero. Entonces, esto es un número entero. De la misma manera, Q2 es un número entero, por definición del operador módulo. ¿Ok? Teniendo en cuenta este hecho, para que estos dos lados o estos dos lados de la ecuación sean iguales, nos queda otra alternativa que término a término estos sean iguales. Es decir, que esto de aquí sea igual a esto de acá y evidentemente que 6 sea igual a R. Bueno, de aquí entonces nosotros concluimos que R es igual a 6. Y evidentemente esto satisface la definición de que el R tiene que ser como mínimo 0 y como máximo un número entero menor que n. En este caso n vale 7, ¿no? Bien, entonces esta es la forma en cómo uno debe operar con este tipo de preguntas en donde nos dan como entrada el resultado de un operador módulo sobre dos números, uno de los cuales es desconocido en valor, si se sabe que es un número entero, y en base a eso nos piden calcular el módulo o residuo de un múltiplo de ese número entero. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta en esta parte, me dicen por favor.